Buenas noches, a diseñar cómo se grafica un plano eléctrico de un inversor de giro, plano de potencia y el plano de control. Entonces, mire, para empezar, hacer el montaje de un inversor de giro necesitamos de dos contactores, como los que vemos en este momento. Necesitamos de un relé térmico y de un bloque de pulsadores. Estos contactores vienen para motores trifásicos, también los hay para monofásicos o bifásicos. Entonces voy a diseñar cómo es el plano de potencia. Entonces vamos a empezar con el plano de potencia. Entonces, para el plano de potencia vamos a utilizar tres fases que son R, S y T, las cuales llegan a nuestros contactor, al primer contactor, que son, como lo estaba explicando, un contactor de estos. Estos contactores se diseñan en un plano eléctrico de esta forma. Estos contactores llevan una numeración o unos contactos que van de la siguiente forma. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los contactos 1, 3 y 5 son contactos de entrada y los contactos 2, 4 y 6 son los contactos de salida. Después de que tengamos nuestros cables en la salida del contactor, vamos a nuestro relé térmico. Nuestro relé térmico es el que les acabé de mostrar, el cual cumple la función de proteger el motor de cortocircuitos o voltajes elevados. Bueno, aquí estamos dibujando, aquí dibujamos nuestro motor. Nuestro motor se identifica así, M3, que quiere decir un motor trifásico, y con este símbolo que es de corriente alterna. También graficamos nuestro puesta a tierra, se clasifica así. Entonces estas entradas llegan al motor de esta forma. En nuestro motor tiene unas conexiones, las cuales van dependiendo lo que se vaya a conectar. Entonces va U, V y W. Ya tenemos nuestra primera parte del plano de potencia. Este contactor que diseñamos acá vamos a llamarlo KM1, es el primer contactor. Este va a ser el F1, nuestro relé térmico. Tenemos que ahora diseñar nuestro otro contactor, el cual va de la misma forma que el primero. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado al momento de ir a cablear, porque al momento donde uno haga una conexión mal puede formar un cortocircuito o dañar el equipo. Entonces vamos que la línea número 1 OR va al 1 del siguiente contactor, la línea S o 3 del contactor va al 3 también del contactor, la línea T o fase T va a la línea 5 del otro contactor. Aquí es donde viene la clave para hacer el inversor de giro. Entonces decimos que nuestra línea 6 del primer contactor va a la línea 2 del segundo contactor. La línea 4 se mantiene ahí mismo en el mismo punto 4 con el punto 4 o la salida del contactor número 2. Y la salida 2 del primer contactor va a la 6 del segundo contactor. Entonces la clave está aquí entre el 2 y el 6 del primer contactor, y el 6 y el 2 del primer y segundo contactor es donde se hace el cambio de sentido de giro. Esto va a ser nuestro contactor KM2. Ahí en este momento tenemos nuestro plano de potencia. Entonces, como le venía diciendo, viene RST, que son las fases. Viene nuestro primer contactor KM1, que tiene unas entradas y unas salidas. Las entradas son 1, 3, 5, la salida 2, 4, 6. Pasamos por un relé térmico que protege el motor de un cortocircuito
o una falla en fase o una falta de línea, y nos protege el motor para que no se nos queme. Y va con nuestro segundo contactor. Vamos a diseñar, este es el plano de potencia o de fuerza. Vamos a diseñar nuestro plano de control. Entonces, en nuestro plano de control vamos a utilizar una línea o una fase R, puede ser R, S o T. Entonces, empezamos diseñando nuestro 9596. Ese 9596 son unos contactos que trae el relé térmico de control, y ese es un contacto normalmente cerrado. Entonces esa es nuestra protección F1, eso es un contacto del relé térmico F1. De ahí pasamos a un pulsador normalmente cerrado, lo vamos a llamar S0, que funciona como stop o parada de emergencia, que es este rojito que tenemos en este bloque de contactos. En este bloque de pulsadores tenemos nuestro pulsador stop, y viene total, el contacto es normalmente cerrado. De ahí pasamos a nuestro pulsador S1, que es un normalmente abierto. Aquí estamos diseñando nuestro contacto 1314 de KM1. Ese contacto 1314 de KM1 es el que hace que nuestro contactor quede enclavado al momento de yo pulsar el pulsador S1. O sea, yo pulsar y no tener el 1314, o sea la retención, el contactor no me va a quedar enclavado y no me va a trabajar el motor. Para que me trabaje el motor tiene que tener este contacto. Siguiente paso, vamos a dibujar un contacto normalmente cerrado 6162 de KM2. En el siguiente paso explico para qué se utiliza ese contacto. Vamos a diseñar nuestra bobina de nuestro contactor y la alimentamos con la otra fase, que puede ser S o T. Esta bobina viene identificada como A1 y A2. A2 se va a alimentar con nuestra fase S. Todas las bobinas A2 se van a alimentar con nuestra fase S. Respectivamente vamos a colocar un piloto. Este piloto lo que nos va a indicar es que cuando está trabajando el contactor KM1 se nos va a prender este testigo o piloto. Eso viene con unos bornes X1 y X2 que son puntos de conexión. Pasamos a diseñar nuestro segundo arranque 3, 4. Este es otro pulsador normalmente abierto, S2, que hace parte del otro contactor. Lo mismo, viene con su retención 13, 14 de KM2, o sea el segundo contactor, y tiene un contacto normalmente cerrado 6162 de KM1. Este contacto es de este contactor, del primer contactor, y este es de este. ¿Para qué se colocan estos contactos ahí? Estos contactos se colocan ahí con el fin de que cuando yo empiece a trabajar con este pulsador o con este contactor, el contacto de este se me abra, para que en caso tal de que se llegue a pulsar no me entren en corto o haya algún corto o se pueda generar un daño en el motor. Entonces esto lo que me permite es bloquear. Cuando yo entro a trabajar con este contactor me bloquea este y este me bloquea este cuando voy a hacer el inversor de giro o a cambiar el sentido de giro al motor. Lo mismo, alimentamos nuestra bobina A2 con la fase S. Aquí tenemos A1. Lo mismo, vamos a colocarle un piloto que nos va a indicar cuando el motor está trabajando hacia el otro sentido. Ese es X1 y X2, que son puntos de conexión. Siguiendo esto, el relé térmico trae un contacto y dos contactos. El otro contacto que viene en el relé térmico es un contacto normalmente abierto. Ese contacto normalmente abierto es el 9798. ¿Para qué utilizamos ese 9798? Ese 9798 se utiliza para que cuando hay una sobrecarga o una sobretensión o un cortocircuito, el 9596 se me abre, me apaga el motor, me abre todo esto desde aquí para abajo, me abre todo el sistema, me bloquea el motor, me lo apaga, y el 9798 se cierra prendiéndome este testigo
el cual me va a indicar que hubo una falla en el control de mando o en el plano de potencia. Entonces ya con este testigo yo sé que tengo que ir al plano, al arrancador, y resetear el térmico o revisar qué falla hubo en el circuito o en el arranque. Entonces tener en cuenta siempre que vayamos a conectar un motor, de conectarle esto, el 9798, es muy importante, el cual nos indica las fallas que hay con este relé térmico. Es todo por el momento. Ojalá pues quede claro, y muchas gracias.